¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos en vivo. Bienvenidos todos a Central at Home. Este es nuestro live. Tenemos live todos los miércoles y todos los viernes. Y hoy es un live súper especial, muy especial. Creo que es uno de los más especiales para mí personalmente. Hoy tenemos un gran invitado y tengo el honor, el privilegio de poder presentarlo esta noche ante todos ustedes. Él es pastor aquí en nuestra iglesia, en Camino de Vida. Él es pastor de la sede de San Miguel. También es director académico de nuestro intensivo de liderazgo de nuestra iglesia y también dirige todo lo que es grupos pequeños dentro de Camino de Vida. Y bueno, sin más preámbulos, bienvenido, Paz Henry. ¿Cómo estás? Qué gusto estar contigo en esta noche. Oh, Juanca, el honor es 100% mío. Gracias a ustedes por invitarme, gracias por ustedes por pensar en mí. Y creo que te olvidaste algo en la presentación, en decir que soy esposo de la mejor mujer del mundo, que es mi esposita Annalise. Así que nada, yo estoy aquí para servirlos, para poder conversar, que sea un buen tiempo de conversación. Creo que ese es el objetivo, que nuestra conversación pueda inspirar a los chicos, a Central y a todos los que nos están escuchando, ¿no? Definitivamente. Y de verdad, este tema, el tema que nos toca conversar hoy día, personalmente, si me permites decirlo, eh, no solo me emociona, pero el hecho es que tú eres una de las personas que de hecho más inspira mi vida. Creo que es una persona que está cerca a mí, que de alguna manera siempre me reta en esto. Y si es que a alguien yo podría preguntarle como que tengo una duda sobre esto, creo que iría a ti, o sea, de todas maneras. Y el tema que tenemos para hablar hoy día es sobre la Biblia, sobre la Biblia. Cómo amar la Biblia, cómo acercarme más a la Biblia, ¿no? Creo que probablemente, no sé, todos hemos luchado en algún momento con esta pregunta, ¿no? No, es que en realidad el tema, o sea, cuando hablamos acerca de Biblia, puede sonar de repente algo como, ok, la Biblia, tengo una Biblia en mi casa que quizás nunca he abierto, tengo varias versiones y todo, pero personalmente hablar de Biblia es hablar de algo demasiado potente, es hablar de algo, es hablar de poder puro, de vida. Entonces no es nada más un tema como decir, vamos a hablar de la Biblia o qué es la Biblia, sino es algo tan maravilloso, es poder puro, es la palabra de Dios, es el verbo, esa es la Biblia. Entonces, no es nada más un libro, sino es la vida misma. Ya ven de lo que hablo, o sea, ya hasta ya me empiezo a emocionar como con la pasión con la que Paz Henry habla sobre la Biblia. Este, empecemos con algunas preguntas, ¿qué te parece? Hay unas preguntas que nos han hecho llegar desde Instagram a nuestro canal en Instagram y quisiera poder plantearlas en esta conversación y que podamos quizá discutir un poco al respecto. La primera de ellas es muy sencilla, es algo que es una pregunta personal. Paz, ¿te gusta leer la Biblia? Ah, es una de las cosas que honestamente más disfruto. Sí, me encanta leer la Biblia. Ah, si soy bien franco, a mi esposa creo que le gusta leerla mucho más que a mí. Es una de las cosas que más me enamoró de ella, honestamente, más aprecio de ella es cuánto ama la palabra de Dios. Yo también amo mucho, mucho la palabra de Dios. Y de hecho, al acercarme a la Biblia, lo hago creo que es muy intencional con qué corazón me acerco. Entonces, de hecho que sí, o sea, es para nosotros, en mi casa al menos, y esto lo aprendí de la iglesia, nuestra iglesia, no es tanto un tema opcional, si es un tema más de vida o muerte, literal. O sea, ahí está nuestro alimento, por decir así. De hecho. Y yo quería, de hecho, con esa pregunta que puedas contagiarnos de esa pasión que tú tienes, en verdad, por la Biblia. Y la siguiente pregunta que quería que conversemos un poco es, en muchas oportunidades escuchamos siempre, ¿no? Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos habla a través de la Biblia. Pero yo me pregunto, y quizá muchos también han tenido esta pregunta, ¿no? Eh, ¿Cómo es que Dios me habla a través de la Biblia? A veces hemos visto inclusive bromeado con, ok, Dios quiere hablarme, entonces voy a agarrar la Biblia y comienzo no sé, a navegar entre sus páginas y donde caiga el dedo, ya eso es lo que Dios quiere decirme hoy día, esa es la palabra de Dios para hoy. ¿Cómo funciona? O sea, funciona, no sé,
¿podrías darnos un poco más de ideas sobre esto? ¿Cómo es que Dios nos habla? Sí, lo que tú mencionas me da bastante risa. Hace mucho tiempo a mí me explicaron de esta forma, ¿no? Pensamos que la Biblia es como hacer bibliomancia, así lo decían en chiste, de que, ok, vamos a ver cómo me va a ir el día, por decir así, y brum, pa, y digo, mira, acá dice esto, entonces mi día va a ser así. Y lo vemos como un amuleto muchas veces, como un amuleto de la buena suerte, como algo de que tengo que cumplir para que mi día sea bueno, o esto, lo otro. Um, como tú mencionas, ¿no? A ver qué es lo que Dios me está hablando y me voy y plum, apunto algo en la Biblia y finalmente no entiendo nada o aparece ahí un Judas ahorcándose y digo que esto es para mí, cosas así. Entonces, hay algo que yo aprendí mucho en camino de vida, es de que la Biblia te habla, o sea, la Biblia sí nos habla, es Dios hablándonos por una sencilla razón, de que la Biblia no es un libro informativo. La Biblia es un libro 100% relacional. Si nos acercamos a la Biblia buscando relacionarnos con Dios, definitivamente te va a hablar. ¿Por qué? Porque la Biblia está diseñada para eso. La Biblia está diseñada para tener una comunicación con Dios, para escucharlo. No es un material de estudio nada más. No es solamente un libro al cual voy a ir y decir, ok, quiero salir calificado en algo, quiero salir informado por algo, aunque sí lo hace, pero la Biblia, el corazón central de la Biblia es 100% relacional. Entonces, ¿cómo nos acercamos a la Biblia para poder escuchar a Dios? Acércate con un corazón que quiere relacionarse con Dios, que quiere relacionarse con su Padre. Por ejemplo, hay un ejemplo clásico en esto, ¿no? Y lo digo con mucho peso también porque hay muchas personas en el mundo, hay muchísimas, que pueden saber Biblia 1 millón de veces más que todos nosotros juntos. Muchísima gente. Pero mi pregunta es si en ese conocimiento de la Biblia, si en ese conocimiento de teología o de doctrina, por decirlo así, si tienen una relación con Dios. Si no tienen una relación con Dios, entonces nada más es información. Nada más es informativo. Y lo que yo no quiero es llenar mi cerebro de información, lo que quiero es llenar mi corazón con la palabra de Dios. Y eso es 100% relacional. Ahí es cuando Dios habla. Nada más quiero soltar aquí un versículo. Hay un salmo que dice que Dios da sabiduría al sencillo. Entonces Dios habla al del corazón sencillo. ¿Con qué corazón nos acercamos? Creo que esa es la llave maestra para poder escuchar a Dios. Wow, qué chévere. De hecho, bueno, creo que sí, ¿no? O sea, creo que algo que mencionabas ahí que quiero resaltar es cómo nos relacionamos con la Biblia, que finalmente es lo que nos va a permitir sacar esas perlas dentro de su palabra que hablen directamente a nuestras circunstancias, ¿no? Directamente a lo que estamos pasando en ese momento. Creemos que la Biblia, su palabra es viva y eficaz, ¿no? Que está viva y que de alguna manera sigue operando en nuestro presente, que por más que haya sido escrita hace miles de años, sigue operando en nuestra vida aún hoy día, ¿no? Siempre. Eh, eh, y en verdad, preciso eso. Eh, Hay una pregunta que nos ha llegado también por Instagram, y es que hemos escuchado que la Biblia cambia personas, que la Biblia nos cambia. ¿Cómo? No sé qué se te ocurre con eso, o sea, la Biblia te cambia, ¿cómo te cambia? Ya. Eh, Honestamente, a ver, para darle un poquito de sistema a esta idea, ¿no? Pastor Robert, por ejemplo, siempre nos dice, ¿no? Dame un año de tu vida y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Mm. Pero después dice esto, ¿no? Y esto no lo hago yo, no lo hacemos nosotros, lo hace la palabra de Dios porque la palabra hace la obra. Entonces, eso suena tan simple, pero hay una verdad profundísima, así es súper profunda ahí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice esto, ¿no? Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para. Y en ese para dice para enseñar, para redarguir, para transformar, para perfeccionar. Entonces, si nosotros queremos ver nuestra vida, digamos, de un nivel a otro en nuestra relación con Dios, de seguir transformando nuestra vida, nuestra relación con Dios, es más que fundamental,
ni siquiera es opcional acercarnos a la palabra, porque la palabra realmente hace la obra. O sea, la palabra hace la obra. Y yo estoy seguro, es más, cuando se habla, por ejemplo, acerca de la teología de la Biblia o la apologética de la Biblia, una de las grandes argumentos a favor de la palabra de Dios es justamente los testimonios que hay atrás de personas que han tenido una relación, no digo información, una relación con la palabra de Dios. Personas que han sido capaces de dar su vida por defender la palabra de Dios. Y eso es algo que a mí no sé, honestamente yo lo veo como con mucha responsabilidad cuando veo historias de personas que literal han dado su vida por defender la Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos. Personas que ahorita, no sé, tú también o alguien de ahí debe saber parte de esta historia. Hay partes en el mundo donde con una hoja de una Biblia hacen celebración. ¿Por qué? Porque saben que es palabra viva. Y a veces nosotros tenemos los 66 libros juntos y pensamos que es un libro más, cuando en realidad es poder puro. Entonces es útil para enseñar, para transformar, y estoy seguro que quienes están escuchando aquí, y tú también, Juanca, han podido ver eso en su vida. Entonces, yo más bien les invitaría a que vayan con un corazón abierto a la palabra de Dios y créeme, tu vida va a cambiar, va a ser otra, se va a transformar 100%. Wow. Qué gran desafío, ¿no? O sea, dale tu vida, dale un año de tu vida a Dios y déjate sorprender, ¿no? Eh, algo que me hace pensar mucho sobre esto es Romanos 12:2 para mí creo que es un versículo eh, bomba que dice, ¿no? Que no te conformes a este siglo, sino que déjate transformar, ¿no? Déjate renovar por la transformación de tu entendimiento, y que así vamos a poder comprender cuál es la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿no? Que es buena, agradable y perfecta. Eh, Cómo pensamos realmente tiene una implicancia directa a cómo vivimos nuestras vidas, ¿no? O sea, nuestros pensamientos, nuestras creencias, de alguna manera van construyendo la realidad en nuestras vidas, ¿no? Y yo creo que esa idea, nada más, palabras creando realidades, simple, crean un eco, ¿no? Resuenan a la creación misma, ¿no? Eh, Sí, a, mira, sumaría algo chiquito, Juanca, aquí. sí, Yo tengo con mi esposa un grupo pequeño de Efesios, y esta semana nos tocaba, o sea, conversar con el grupo acerca de Efesios 4. Y en Efesios 4 habla justo esta parte que dice, ya, deja tu vieja naturaleza, y después dice, vístete de la nueva naturaleza. Y es bien interesante cómo es que entre estos dos versículos está en el medio el versículo que dice, transforma tus pensamientos y llévalos hacia la verdad. Entonces uno puede decir, ok, ¿cómo hago para transformar mi vida de la antigua a la nueva? Transforma tus pensamientos. ¿Cómo? Con la verdad, con la palabra de Dios. Entonces creo que las respuestas están en demasiadas partes como para decir, ok, ya me dio mi hoja de ruta, ¿no? Ya tengo mi mapa aquí. sí, totalmente. Buenísimo. Me encanta esa respuesta, en verdad. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Ah, esta pregunta sí me gusta, porque me gusta un poco como que a veces hemos escuchado personas que de alguna manera no creen en la Biblia y dicen, es válida su pregunta, ¿no? ¿Por qué creer en la Biblia? ¿Por qué creer en un libro que tiene tantos años, o sea, miles de años de antigüedad? Y se ha dicho, ¿no? Como que ese libro ha sido manipulado, ese libro ¿cómo garantizas que el libro que tienes hoy día en el 2020 no haya sido manipulado? O sea, tantos años que tiene escrito, o sea, ¿cómo podemos tener esa certeza, esa garantía, ¿no? De que el libro que tenemos en nuestras manos actualmente es el real, ¿no? El verídico, ¿no? ¿Qué nos podrías decir sobre eso? No, la pregunta, como dices tú, es súper válida, eh, profunda también, porque es cierto, o sea, pueden haber tantos argumentos que hablan acerca de la Biblia diciendo, oye, ¿por qué hay tantas versiones, por ejemplo? ¿Por qué hay una versión hay versiones que quizás partes de algunos versículos no están en comparación con otras versiones? Hay versiones mucho más extendidas, otras más simplificadas. Hay hasta Biblias amplificadas, como dicen. O sea, hay tantas versiones que uno puede decir.
Pero hay una cosa que sí me encantaría tomar este espacio para mencionar, ¿no? En, en Segunda de Pedro, capítulo, acá tengo justo el versículo, en Segunda de Pedro, capítulo 5 dice, Pedro hablando acerca de Pablo, y dice, Dios le dio una sabiduría a Pablo, con lo cual Pablo escribe todas sus cartas y a veces hay cosas difíciles de entender. Eso es lo que dice Pedro. Entonces, aprovecho aquí en decir, si hay algo que no entiendes de la Biblia, que no entendemos de la Biblia, estamos a nivel Pedro, el que escribió la Biblia también, así que tranquilo, o sea, ahí estamos. Y él dice, ¿no? Hay cosas que son difíciles de entender, pero que muchas veces los indoctos y los inconstantes tuercen y tergiversan. Entonces, eso a nosotros nos lleva a una responsabilidad, digamos, dada del cielo al momento de acercarnos a la Biblia. Sí es cierto, hay tantísimas traducciones, pero hay una enseñanza básica acerca de la Biblia. La Biblia es inerrante, la Biblia es pura, pero nosotros tenemos que desarrollar hábitos y, digamos, disciplinas adecuadas al momento también de querer sacar profundidad de la Biblia. Cosas como, por ejemplo, no te puedes fiar solamente, si quieres hacer un estudio serio, profundo, mira, léete mínimo unas 5 o 6 versiones. Si por A o B tú puedes decir, ah, no, mira, pero aquí está extraño, qué distinto está. Ok, lee más versiones y vas a tener mayor profundidad. Eh, Trata de buscar otras fuentes también que sirvan de contexto a la Biblia. Por ejemplo, hay diccionarios bíblicos, hay enciclopedias bíblicas, hay manuales bíblicos. Es más, te doy aquí digamos, no sé, lo máximo para mí, por ejemplo, es tener la oportunidad en Internet de ver el significado en el idioma original de las palabras. Entonces, si queremos nosotros decir, ok, ¿dónde está la pureza de este mensaje? Ok, vayamos entonces al original. Está a disposición a nuestras manos. Hay tantísimas páginas web. La que más uso yo se llama Bible Hub. Entonces, es genial para mí la aplicación porque tienes palabra por palabra y cómo se usaba en su contexto y cómo se usaba en determinado momento. Entonces, más allá, creo yo, de repente de afirmar este tipo de cosas, como que la Biblia es, quién sabe y todo esto, vayamos entonces con mayor responsabilidad a estudiar profundamente la Biblia. Ahora, ¿por qué es que también menciono todo esto? Porque, de hecho, la Biblia fue escrita en hebreo, fue escrita en griego, y las traducciones al español, al inglés o a cualquier otro idioma a veces no dan la plenitud de lo que se quiso decir en el idioma original. Por una razón muy sencilla, son idiomas muy distintos. El hebreo nada más es un idioma muy gráfico. Es como los hebreos cuando escribían era como que dibujaban cosas. Para nosotros es mucho más literal y más secuencial las palabras. Entonces ahí nada más es que una sola palabra en hebreo puede significar todo un paisaje y puede significar todo un mundo. En cambio en español a veces no se permite por el idioma dar esa riqueza. Entonces estudiemos con un poquito más de seriedad la Biblia también y de hecho vamos a encontrar mucha más profundidad. Pero hay un detalle también que me parece importante, ya que ese argumento es un argumento obviamente de personas que muchas veces quieren quitarle el peso histórico a la Biblia. Mira, hace unos años atrás, en 1940, eh, hay unas famosas cuevas de Qumran, es historia, googlear si quieres Qumran. En Qumran encontraron eh, escritos sumamente antiguos y cuando datearon esos escritos son escritos de antes de Cristo, o sea, estamos hablando de cientos de años antes de Cristo y cuando empezaron a traducir estos escritos se dieron cuenta que era tal cual lo que nosotros conocemos en la Biblia como Antiguo Testamento. Muchísimas partes del Antiguo Testamento están ahí tal cual. ¿Y eso qué nos hace pensar a nosotros? De que sí hubo una responsabilidad de guardar la pureza de la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, hasta nuestros días. Y de hecho se puede decir aquí, yo lo digo con todo mi corazón y lo creo así, Dios cuidó su palabra. Dios cuidó su palabra. Definitivamente. Y si también vemos en la historia, incluso personas han dado su vida, ¿no? Por traducir la Biblia, por distribuirla, ¿no? Momentos en la historia en los que a lo mejor está prohibido la difusión de la Biblia, personas arriesgaron todo simplemente para que se pueda reproducir, traducir idiomas que podamos entender, ¿no? O sea, realmente el libro que tenemos en nuestras manos
tiene sangre, o sea, tiene la vida de muchas personas que han velado para que pueda llegar a donde lo tenemos actualmente, ¿no? No literal. solamente en papel, sino ahora digitalmente inclusive, ¿no? Literal, o sea, eso es lo que te decía hace un momento, Juanca, el tema, no sé a ustedes, pero a mí en lo personal, o sea, hablo como Henry, sí me despertó una responsabilidad cuando yo decía cuántas personas literales, como dices tú, dieron su vida, derramaron su sangre por proteger la pureza de la palabra de Dios, por proteger. Entonces, sí, estamos literal, tenemos una Biblia en la mano por el hombro de muchos héroes, ¿no? Así es. Y hablando de proteger, no, perdón, hablando de pureza, muchas veces, a veces, yo también en algún momento como que me he enamorado de una versión en especial, ¿no? Como que, esta es mi versión, esta es como que, es más cercana, ¿no? Al original, ¿no? Y, y una vez escuché, creo que era de Lucas Ley, diciendo, Dios, no, la Biblia no se escribió en Reina Valera, entonces no te aferres a tu versión, ¿no? Como que este, no tiene que ser así, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué versión prefieres o qué versión lees? ¿Cuál es tu favorita? Ya, yo sé por dónde va tu pregunta. Ya, me imagino que no creo que Lucas Leis alguna vez me habrá escuchado, pero yo antes era de esos que defendía capa y espada las versiones tradicionales, las versiones como Reina Valera, por ejemplo. Tengo archivos hasta en la Biblia del Oso, que es el abuelito de Reina Valera, que es la primera traducción al español de la Biblia, del original al español. Lo tengo y yo decía, wow, o sea, me enamoraban esas versiones tradicionales o antiguas, ¿no? Y de ahí me di cuenta lo que tú estás diciendo, lo que Lucas Leis, mucha gente dice, ¿no? Oye, es cierto, o sea, la Biblia no fue escrita para empezar ni en español, ni en inglés, ni en latín, fue escrita en hebreo, fue escrita en griego. Entonces, de por sí ya todas las demás traducciones o interpretaciones o versiones, se puede decir, definitivamente ya es tratando de acomodar a un idioma, el idioma justamente original en el cual fue escrito, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo escucho muchos, aún hoy en día, gente que sabe inglés y interpreta inglés, español, español, inglés, muchas veces dicen, ¿no? Oye, ¿cómo se traduce esto? Tengo la idea en inglés, pero no sé cómo decirlo en español y al final ya dices algo. Entonces, imagínate de inglés a español que tienen una misma fuente, se puede decir, de origen. Imagínate de un hebreo que nada que ver con el inglés ni con el español tratando de traducirlo. Entonces, sí, o sea, leamos la mayor cantidad de versiones que tengamos. De hecho, hay versiones mucho más fáciles de entender, eh, más parafraseadas, más amigables con el lenguaje y todo. Y sí, y mira, si te gustan esas versiones, léelas. O sea, no hay ningún problema. O sea, lee la versión que tú quieras. Lo importante es que leas la Biblia. Lo importante es que te acerques a la palabra de Dios. Pero también te animaría a que poco a poco puedas decir, ok, a ver cómo va con otra versión y vas a ver que te va a dar mayor amplitud. Ese es el objetivo. No comparar versiones, sino te va a dar un mayor enfoque del versículo o del párrafo, capítulo que estás estudiando, ¿no? Mm, buenísimo. Y yo quiero aprovechar también para los que nos escuchan, si a lo mejor no tienen una Biblia de papel y obviamente en la cuarentena en la que estamos no hay forma de adquirir una Biblia en ningún lado, descárgate el app de la Biblia. O sea, tenemos en YouVersion, YouVersion es quien hace esta app, que hace la app de Biblia tanto para Android como para iOS, ¿no? Justamente antes del live estábamos hablando con Pastor sobre qué apps utilizamos, ¿no? Y YouVersion tiene no solamente este app de la Biblia en el cual vas a encontrar devocionales, vas a poder buscar una palabra, por ejemplo, pones amor, pones ansiedad y te aparecen versículos sobre amor, sobre ansiedad, sobre la necesidad a lo mejor en la que estás pasando en este momento. Aprovecha la tecnología que tenemos actualmente. En verdad, lo tienes a tu alcance, al alcance de tus manos, todas las versiones en todos los idiomas. Entonces, hay que aprovecharlo, ¿no? Ya hay tanta herramienta ahorita, hay tantísimo, tantísimo. Como le dije hace un momento, hasta tienes, si eres curioso y quieres saber también el significado en el original y cosas así, y ver en qué otros pasajes de la Biblia utilizaron en la misma palabra en griego, en hebreo, también lo puedes encontrar en internet con Biblias interlineales, ¿no? Buenísimo. Y bueno, pasamos a una siguiente pregunta. Sí. Y esta yo la he tenido en algún momento, de todas maneras. A veces me la vuelvo a hacer. Creo que es algo.
natural, normal, creo, hacerse preguntas cuando uno está leyendo la Biblia. Eh, ¿Por qué? Esa es una pregunta que nace de alguien con curiosidad, ¿no? ¿Por qué vemos o pareciera que viéramos a un Dios diferente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? ¿Cómo hacemos para entender el Antiguo Testamento, pasar historias o circunstancias medias extrañas y dolorosas eh, y seguir creyendo en Dios, ¿no? Como lo hemos visto en el Nuevo Testamento, ese Dios de amor? ¿Cómo podemos hacer ese balance? Ah, creo que es tu pregunta, Juanca. Sí. Yo no, así como que sí, vamos. Es, a ver, mi intención es poder ayudar a todos los que están escuchando. Y nada más quiero decir esto. La Biblia eh, tiene, digamos, tiene un solo objetivo, un solo protagonista principal. El protagonista principal de la Biblia es Dios personificado en Jesucristo. Si nosotros cualquier parte de la Biblia, desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 21, si nosotros cualquiera de estos, de cualquier versículo lo desglosamos y lo ponemos bajo la lupa de la gracia de Jesucristo, vas a ver que vas a encontrar amor por todos lados, por todos lados. Desde Génesis 1, uno puede decir, Génesis 1, por supuesto que sí. ¿Tú te acuerdas cuando Adán y Eva cayeron? ¿Qué hizo Dios? Dios los vistió. Y no solamente los vistió, sino que sacrificó a un inocente. ¿Para qué? Para justamente, digamos, cubrir con esa gracia al ser humano desde un principio, desde un principio. Y no solamente esa fue la mayor muestra de gracia de Dios en ese momento, sino que dio la promesa de Jesús diciendo, de la simiente de la mujer vendrá alguien que pisará la cabeza de la serpiente. Ya estaba hablando de la gracia hecha persona que es Jesucristo. Y nosotros cuando vamos en la Biblia, capítulo por capítulo, libro por libro, te vas a dar cuenta siempre, siempre, siempre esto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios no obliga a nadie para que lo ame, a nadie, a nadie, a nadie. Entonces, en el Antiguo Testamento, todas esas historias que nosotros vemos como, oye, pero aquí parece medio que se fue de la mano, cosas así. Si tú te das cuenta en esas historias en el contexto, si leemos la historia completa, Dios siempre daba la puerta de salida. Dios siempre traía gracia diciendo, ok, mira, decide, acá está la puerta para que tú escojas. Y muchos, como hoy en día, y como en el Nuevo Testamento también, decidían ir por otro lado. Y era básicamente como Pablo en el Nuevo Testamento, cuando Dios, Jesús mismo le dice, oye, tú te estás dando cosas contra el aguijón. En el Antiguo Testamento pasaba exactamente lo mismo. La gente también, la humanidad se daba cosas contra el aguijón. Entonces, nunca, no veamos como que es un Dios distinto, siempre ha sido el mismo. De la Biblia dice, el Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si vamos con la lupa correcta, te vas a dar cuenta de que gracia, amor, perdón siempre hubo. Para mí, la mayor historia de gracia, obviamente después de la cruz con Jesús, después de esa historia, la mayor historia de gracia está en el Antiguo Testamento. Nada más te animaría a que leas Oseas. Lee Oseas y te vas a dar cuenta y vas a decir que esto es en el Antiguo Testamento. Sí, sí, ¿y dónde está entonces? No, ahí está y te vas a dar cuenta cómo es que Dios siempre ha sido un Dios de perdón, siempre ha sido un Dios de gracia, siempre ha sido un Dios justo, siempre ha sido un Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, ¿cómo te puedo ayudar a esto? Es que cuando leas cualquier historia, siempre pon la lupa de Cristo como el personaje principal, porque finalmente todo apunta a esta gran obra de salvación de Jesús en la cruz. Wow, buenísimo. Sabiduría pura. Eh, ahora, pongámonos en el escenario de una persona que quizá no está escuchando por la primera vez, nunca ha leído una Biblia o siempre la ha tenido ahí como que empolvándose quizá y siempre ha estado como que no sé por dónde empezar, es un libro tan grande, es más grande que el libro de Harry Potter. ¿Cómo hago cómo lo empiezo, no? ¿Por dónde arranco? ¿Empiezo en Génesis? ¿Empiezo al final? Si empiezo por el final me puedo asustar, entonces, no sé, empiezo por la mitad. ¿Por dónde puedo empezar a leer mi Biblia? ¿Es Ya, necesario leerla toda? También esa es otra pregunta que nos añade por ahí.
Mira, vuelvo creo que al gran por qué acercarnos a la Biblia. La Biblia es un libro 100% relacional. Creo que si yo te resumiría todo lo que vamos a hablar hoy día es que la Biblia está para relacionarse. Y como es una Biblia 100% relacional, es una Biblia de relación de amor en realidad, esto es creciente. O sea, ¿qué voy con esto? Yo a nadie le pediría, ok, ya entregaste tu vida a Cristo, y él, sí, 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 lee toda la Biblia. No, no puedo hacer eso, ¿por qué? Te doy un ejemplo muy sencillo, ahorita creo que todos van a entender esto, ¿no? Es como cuando empiezas a conocer a alguien que tú estás muy enamorado, muy, muy enamorado. ¿Sí o no que vas disfrutando cada detalle que vas conociendo de la persona? De pronto te das cuenta que le gusta comer helado y tú dices, wow, le gusta el helado, ay, qué lindo, y qué sabor, vainilla, te gusta vainilla y te emocionas porque le gusta vainilla, después te emocionas porque le gusta el ceviche, después te emociona porque le gusta ver, no sé, pues Harry Potter o Titanic o cualquier otra película. Y tienes toda una vida conociendo y enamorándote y enamorándote y enamorándote. Pasa exactamente lo mismo si nosotros nos vamos con un corazón enamorado a la Biblia. Vas a encontrar cosas que tú vas a decir, wow, esto no me lo esperaba. Después, wow, esto no me lo esperaba. Y esa misma relación de amor te va a llevar a siempre decir, o sea, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Ahora, sí, siempre, y esto lo escuchamos en Camino de Vida también, si quieres empezar por primera vez a leer la Biblia, en principio mi recomendación, y como recomiendan nuestros pastores también, busca una traducción que no sea tan complicada como, no sé, pues Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, que es una versión que usamos mucho en Camino de Vida. Ah, ¿Por qué? Porque el lenguaje es más amigable, es más entendible y está bien, empezamos. Y también siempre se dice, empieza leyendo los evangelios, por una sencilla razón. Si estamos teniendo una relación con la Biblia, con Jesús, entonces los evangelios nos cuentan historias justamente acerca de Jesús. Entonces, si es para alguien nuevo, recomendaría siempre lo mismo que en Camino de Vida. Empecemos por ahí, empecemos por ahí. Y si nos vamos con un corazón sencillo, enamorado de Dios y de la Biblia, créeme que no vas a querer parar y vas a empezar ahí con un versículo, pero empieza que sea con un versículo. Una cosa para mí muy importante de recordar aquí es la Biblia al ser poder, la Biblia al ser vida pura, en realidad, si nos vamos con el corazón correcto, una sola letra, una sola letra es capaz de cambiar nuestra vida completamente. Una sola letra. Ese nivel de poder tiene la Biblia. Wow. Así es, Juanca. Paz, y te he escuchado en varias respuestas que mencionas esto, ¿no? Que la Biblia es poder. ¿Cómo puedes extender un poco más tu respuesta en eso? O sea, ¿por qué es poder? ¿Cómo es que nos da poder la Biblia? Ya, siempre cuando recuerdo esto se me vienen como tres versículos básicos a mi cabeza. Hay muchos más, obviamente. eh, por ejemplo, en la creación, a mí me encanta cuando recuerdo la creación y de pronto lees los primeros versículos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en el segundo versículo dice, y Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Y ahí nos damos cuenta, o sea, todo lo que nosotros vemos como energía en el universo, la luz, la velocidad de la luz, el sol, y sabemos que el sol, por ejemplo, no es la estrella más grande del universo, es que es la más enana en el universo, y te das cuenta, todo eso lo dijo solo diciendo, sea la luz. O sea, si eso no es poderoso, no sé qué es poderoso. Después Pablo se dio cuenta en Romanos 1:16 diciendo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y literal, en el griego la palabra poder ahí es dunamis, que es justamente la raíz de la palabra dinamita. Entonces, cuando estamos diciendo la palabra es poder, lo que estamos diciendo es dinamita pura, o sea, es explosiva, es imparable. Si en esos tiempos hubiese habido ya la bomba de nitrógeno, Pablo hubiese dicho, la Biblia es bomba de nitrógeno, por eso no me avergüenzo. Entonces, pero como para ese tiempo era lo máximo decir, ok, vamos con esto, ¿no? Es poder puro. Jesús mismo dijo, mira, cielo y tierra pasarán, no va a pasar, pero mi palabra nunca pasará. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda palabra es inspirada por Dios. Esta palabra inspirada, y hace un tiempo también compartí en Central esto, inspirada significa que es el aliento de Dios, el respiro de Dios. esa, esa,
de Dios, esa es la escritura. Ese aliento que hizo que un hombre de barro llamado Adán respirara. Ese aliento que una mujer sacada de la costilla de Adán respirara. Ese aliento que hizo que nosotros tengamos vida y respiremos. Ese mismo poder está ahí en la palabra de Dios. Es su aliento, es su espíritu, el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos. O sea, es la palabra de Dios. Y si queremos ser todavía un poquito más, no sé cómo decirlo, es Juan 1 dice, en el principio era el verbo, Jesucristo, Jesucristo, el verbo es la palabra. Entonces, si estamos hablando de la Biblia, estamos hablando del corazón mismo de Dios y de hecho ahí es poder puro, es poder, pues es amor, es gracia, es poder puro. Wow. Le has metido dinamita a nuestros cerebros, creo, ahorita. Dunamis, dunamis. Paz, esa es una pregunta que nos han hecho bastante también, y es, si es que encuentro un pasaje, un versículo, y quisiera de alguna manera poder sacarle más provecho, más jugo, entender más sobre ese versículo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para estudiar un versículo, un pasaje bíblico? Ah, de hecho, creo que esa pregunta, Juanca, tú lo puedes responder mejor. No, bromita, bromita. Lo que pasa es de que sí hay herramientas, como dije también hace un momento, hace rato, hay herramientas, hay, hay, hay ángulos en el cual uno tiene que agarrar la Biblia. Por ejemplo, ¿no? Recomendación básica, nunca saques un texto fuera de su contexto. O sea, mira, y si quiero ser mucho más quisquilloso aquí, como puedo ser de repente en IDL, ¿no? Si vamos a leer un versículo, o sea, si solamente tomas ese versículo y le sacas la vuelta, la vuelta, la vuelta, ok, vas a encontrar respuesta y vas a encontrar poder de todas maneras, pero si tú lo sumas a un contexto, que es su capítulo, por ejemplo, le va a dar más peso. Si a eso tú le sumas el libro, le va a dar más peso. Si eso le sumas el testamento en el que estás, le va a dar más peso. Y le sumas a la Biblia total, te vas a dar cuenta que hay una unidad tan grande en nada más un versículo que puedes encontrar raíces y aplicaciones en toda la Biblia. O sea, hay una unidad muy hermosa en toda la Biblia. Entonces, sí, nunca estudies un versículo fuera de su contexto inmediato, pero también el contexto histórico. Ok, ¿qué significa esto? Preguntas tan sencillas como ¿quién escribió el versículo? Y a tal persona. ¿En qué condiciones estaba el autor cuando lo escribió? ¿Dónde estaba? ¿A quién lo escribió? Esta carta que escribió aquí o este libro, ¿cuál fue el objetivo de este libro o carta? Y te vas a dar cuenta que mientras más respondes esas preguntas, un versículo te puede tomar, no sé, pues un día entero, una semana entera estudiándolo. ¿Por qué? Porque hay tanta riqueza en la historia también. Y si te vas aún más a leer otras versiones, si te vas a buscar en el diccionario bíblico las palabras, si te vas a buscar en el original las palabras, imagínate, hay muchísima riqueza, infinita riqueza. Sí. Yo recuerdo que en una oportunidad te he hecho alguna pregunta de la Biblia con un versículo que no entiendo y tu respuesta siempre era, ¿ya sabes cuál es el contexto? ¿En qué contexto se escribió? O sea, lean, hagan su estudio, ¿no? Como que es fácil ir por preguntas y no está mal, creo, preguntar, ¿no? Siempre es bueno obtener sabiduría de otras personas, pero sí darse ese trabajo de tú mismo poder escarbar en tu Biblia, creo que Y es súper beneficioso. sí, y tú acabas de decir algo muy importante, Juanca. A todos los que están escuchando, de hecho, dentro del equipo de Central hay personas maravillosas que te pueden ayudar. Si tienes alguna duda, si de repente encuentras alguna información en internet, oye, y tienes dudas o lo que sea, acércate a los líderes de Central, acércate a Ricardo, a Jennifer, a Juan Carlos, a los líderes que ellos tienen cerca también. ¿Por qué? Porque el corazón nuestro siempre es servir, siempre es poder ayudar, pero también siempre nuestro ánimo es de que tú encuentres una relación personal con la Biblia, una relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque vas a aprender a hacer tu pan, por decirlo de alguna forma. Y no hay nada Ujú. mejor que comer un pan recién hecho, calientito, salido del horno. Entonces, animarte a que hagas tu propio pan, ¿no? Ya me dio hambre ya. Bueno, Paz, ya nos estamos quedando con poco tiempo, ¿sí? Pero una última pregunta que quería hacerte, que hemos recibido también, y es,
ahora se ha hablado mucho sobre crear hábitos, ¿no? Como que estamos en ese tiempo en cuarentena, tenemos bastante tiempo libre, hay que crear buenos hábitos. Lo hemos hablado en Central también, pero respecto a la Biblia, ¿cómo puedo crear un hábito para leer la Biblia? Ya, yo diría algo muy sencillo. En inglés hay un término que se llama baby step, que son como pasos de bebé. En otras palabras, no intentemos dar pasos gigantes. En realidad no se trata de dar pasos gigantes, como decía Basilos, creo, con pasos de gigantes se me metió la canción ahorita. No, pequeños pasos. Pequeños pasos. ¿Qué significa esto? Lee un versículo al día. Lee un versículo al día. Lee una historia de la Biblia al día. Empieza por algo que te emocione. De repente, como dijo Juan Carlos, ¿no? Al internet y di, no sé, pues versículos que hablan acerca del amor, pues, ¿no? Y lee un versículo al día, versículos que hablan acerca de relaciones o de, no sé, de gracia, de paz que tanto necesitamos, de perdón, y vas a encontrar tantos versículos y empieza hoy día antes de dormir, ok, voy a leer un versículo y léelo y después, si es que no se entiende nada o entendemos todo, decir Dios, gracias, sea cual sea digamos, nuestra condición después de haber leído, siempre es Dios, gracias, porque es tu palabra. Puede que ahorita quizás no lo entienda en su plenitud, pero sé que es tu palabra y es poderosa y es semilla en mi vida. Y nada más, o sea, y vas a ver cómo poco a poco el Espíritu te va a empezar a hablar justamente a través de esos versículos, pero empieza con un versículo a la hora que tú quieras, a la hora que tú quieras, pero empieza hoy, ¿no? Muy bueno, muy buen consejo. Ahora, bueno, ya antes de terminar, justo me acaban de decir que hemos recibido una pregunta del live y es, ¿qué les parece la versión de la Biblia, versión popular? La versión popular. Sí, ¿Has escuchado eso? sí la escuché. Es más, hace años atrás, todas las versiones, digamos, parafraseadas, ya tenía como ese apellido, ¿no? Son versiones populares porque son parafraseadas. Por ejemplo, soltando, por ejemplo, así, The Message es una versión parafraseada. Se podría decir que es una versión popular también. Eh, y así hay otras versiones también parecidas a estas, como, no sé, traducción en lenguaje actual, por ejemplo, también es una versión popular parafraseada. Eh, yo soy de este corazón, mira, lee la Biblia. Lee la Biblia, sea versión popular, sea versión impopular, si no te gusta, no sé, pero acércate a la palabra de Dios. Y mi recomendación, una vez que empecemos a enamorarnos de la palabra de Dios con un versículo, con una historia, te animaría que también puedas tener otras versiones a la mano y después lee un versículo en 2 versiones, después un versículo en 3 versiones. ¿Por qué? No por comparar, por favor, no es mi corazón que comparemos cuál es mejor, cuál es peor. No, mi corazón es, al leer más versiones te da más amplitud, te da mucho más enfoque, es como que te aleja un poquito más y eres capaz de ver más panorama. Entonces, sí, con todo. Buenísimo. Paz, nos ha llegado una última pregunta de nuestro live y la pregunta es, ¿por qué es tan churro? Dice Annalise. Es mi esposita. Mi esposa me ve con ojos de amor. ¿Qué seríamos sin nuestras esposas, no? Y más en cuarentena. Bueno, Paz, hemos llegado al final de nuestro live. En verdad ha sido un tiempo increíble. Yo lo he disfrutado muchísimo. En verdad espero que el resto de personas que lo haya escuchado también lo haya disfrutado, haya podido tomar notas. Eh, no sé si antes de irte pudieras darnos un último consejo, así, últimas palabras a todos los que te están escuchando. No, nada más cerrar con esto. Primero, gracias a todo Central, gracias a Paz Ricardo, Jennifer, a ti Juanca, a todos los que están atrás también, aquí en la parte técnica, que no los ven, pero está Henry Peña, está Billy, gracias a cada uno de ustedes. Y miren, el corazón de Dios siempre ha sido acercarse al hombre, siempre ha sido acercarse al hombre, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios siempre ha estado un paso adelante, ¿para qué? Para acercarse al ser humano.
y de verdad saber que la Biblia es ese medio físico que tenemos en nuestras manos de Dios diciéndonos te amo, una carta de amor a nuestras manos. Realmente es emocionante saber de que el corazón de Dios está expresado en su palabra. Entonces, animarles muchísimo a que vayan con un corazón buscando relacionarse más que solamente informarse. Informarse está bien, estudiar está bien. Entonces nos informamos, después nos formamos en base a la Biblia y después hay una transformación, porque la Biblia es viva y es eficaz. Entonces vayamos con un corazón vulnerable y vas a ver que tu vida va a ser otra. Buenísimo. Muchas gracias, Paz. Hace un gran tiempo. Ya nos estaremos viendo, estaremos conversando más tarde. Sí, así que muchas gracias, Paz. De parte de todos, estamos muy agradecidos contigo. Ya nos estamos viendo. ¿Sí? Y bueno, Central, antes de terminar esta transmisión, solamente quería recordarles 4 cosas. La primera de ellas es que si tienen algún pedido de oración por cualquier cosa, simplemente escríbanos. Tenemos un WhatsApp, el WhatsApp de Camino de Vida, que es 965-399-227. Nuevamente, 965-399-227. Cualquier petición de oración que tengas, por favor, haznosla llegar. También si es que deseas recibir consejería, oración, orientación médica, psicológica y legal, también lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales, en @camino de vida o @servolucioncdb. También en @centralcdb puedes obtener cualquier información respecto a Central, respecto a los grupos. Y hablando de grupos, toda la semana estamos llenos de actividades. Los grupos, tenemos 8 increíbles grupos en Central y tienen salidas virtuales todos los días prácticamente. Así que si quieres ser parte de uno de los grupos, por favor, escríbenos a Central CDB, a cualquiera de nuestras redes y ahí te vamos a dar toda la información que necesitas. También recordarte que todos los miércoles y viernes a las 9 de la noche estamos teniendo nuestro live de Central at Home y los sábados a las 8 tenemos nuestro servicio Central at Home a través de YouTube e Instagram. Recordemos también que a las 7:45 estamos empezando con los previos de nuestro servicio, así que conéctate a partir de esa hora. Y finalmente, quiero animarte a que te puedas unir a todos nuestros servicios online de Camino de Vida. Tenemos 7 servicios todos los domingos. Los horarios son a las 9 de la mañana, 10:30 de la mañana, 12 del mediodía, 1:30 de la tarde, 3:30 de la tarde, 5 de la tarde y finalmente 7 p.m. Noches CDB Online. Síguenos en YouTube, Instagram y Facebook para poder estar atento a nuestros servicios. Y bueno, Central, eso ha sido todo por esta noche. Espero que hayas podido disfrutar al máximo. Yo me voy retado, con ganas de comerme mi Biblia. Así que estamos viéndonos hasta la próxima. ¿Sí? Hasta luego.